Hola familia y sean todos bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Hoy no nos encontramos visitando ningún lugar, hoy no estamos en ninguna ciudad, en ningún paraje natural, en ningún pueblo. Hoy nos encontramos en el jardín de nuestra casa. Bueno, no por eso este programa deja de ser importante, porque este programa será el primero de una serie que vamos a dedicar a explicaros cómo es vivir en la Costa Blanca alicantina, en la Comunidad Valenciana, España. Para poneros en contexto, bueno, deciros que nosotros vivíamos en Bélgica y hace 2 meses nos hemos venido a vivir a la Costa Blanca. En Bélgica teníamos nuestros trabajos convencionales, bueno, trabajos donde teníamos que estar presencialmente y estábamos pues en la zona de confort. Y un día pues las prioridades empiezan a cambiar y aunque da un poco de miedo y todo, pero ya nos fuimos preparando para poder vivir donde nosotros nos gustaba más. Que a nosotros, que hemos viajado bastante, el lugar que más nos gusta es España. Y bueno, sí, a nosotros nos encanta España y como ella dijo, pues las prioridades cambian, sobre todo cuando uno ya va avanzando en la edad. Cuando ya has criado a tus hijos ya. Cuando ya has criado a tus hijos, cuando un poco las responsabilidades, digamos, primarias ya merman un poco, pues en este momento de nuestras vidas la prioridad de nosotros es ser felices, es sentirnos bien, es despertarnos en el lugar que nos gusta cada día, es pues echar una sonrisa siempre que podamos y visitar lugares que nos encantan aquí en este país. Y todo eso. Entonces de repente un día dijimos hasta aquí, como decimos en Cuba, se murió la flor. ¿Y por qué la Costa Blanca? Esto ha sido una sorpresa incluso para nuestros amigos, familiares y muchísima gente. Bueno, no estaba en nuestros planes la Costa Blanca, porque no la conocíamos, no por nada, no teníamos nada en contra ni nada, pero bueno, nosotros lo que más conocíamos era Andalucía y el norte de España. Entonces, bueno, pues digamos que por cosas familiares, por asuntos familiares, pues hemos terminado aquí. Por asuntos familiares vinimos a visitarlo, vinimos de visita y nos encantó en septiembre. Y ya decidimos en septiembre que este era nuestro lugar. Sí, vinimos de visita, pasamos unos días increíbles, me imagino que a cualquiera de vosotros habrá pasado eso. Pasamos unos días increíbles. Lo normal sería, pero no confundas las vacaciones con tu vida, con tu día a día. Bueno, y lo otro, no. ¿Estáis locos? Sí. ¿Vais a dejar Bélgica para iros a España? Que no, que España está muy mal. Sí, que en Bélgica se gana más dinero. Lo típico esto, allá se gana más. Sí, exacto. Y entonces, claro, siempre, bueno, hay mucha gente que te lo dice con buena intención. Con buena intención y con todo respeto, pero claro, volvemos a lo mismo. Las prioridades cambian y nosotros, por supuesto que no confundimos venir de vacaciones con hacer una vida aquí. Nosotros cuando llegamos a este lugar y se acabaron los días aquí de vacaciones, lo primero fue esa vuelta en el aeropuerto. Lo primero fue tener que volver otra vez a Bélgica. Cuando vimos cuando sentimos que estábamos tristes, dijimos, nos hace falta un cambio. Y siempre que hay un cambio hay que renunciar a algunas cosas, y sobre todo hay que tomar riesgos. Y hay que abandonar la zona de confort. Exacto, el que no toma riesgos ni pierde ni gana. Eso es lo más difícil, porque tienes todo. Exactamente. En nuestro caso, bueno, pues por ejemplo, yo tenía un trabajo que no era de lo que yo había estudiado, pero era un trabajo fijo y un contrato indefinido. Y Junior sí tenía un trabajo de lo que ha estudiado, pero no tenía las condiciones, no tenía un contrato, digamos, a tiempo completo, ni nada. Sí, señor, así fue. Llegamos a Bélgica y dijimos, hasta aquí. Y ahí nos pusimos en marcha, nos pusimos en función ya de preparar nuestro regreso a España. Y bueno, en ese momento, como ella decía, ella tenía su trabajo fijo, yo también, y nada, había que renunciar a algo y eso es una cosa importante porque es el sustento, ¿no?, de cada día. Pero aún así fue mucho mayor las ganas del cambio. Entonces, en función a eso, nos preparamos para ser independientes, para trabajar para nosotros y poder vivir donde nosotros quisiéramos. Así que todo este tiempo nos hemos preparado para esto. Y bueno, la suerte está echada, señores. Yo sí quiero decir algo. Miren, nosotros no somos expertos en nada. Nosotros en este vídeo lo que pretendemos es relatar
contaros nuestra experiencia personal. Porque nosotros ya hace más de 2 meses que llegamos, un poquito más de 2 meses que llegamos, ¿no? Un poquito más, ¿no? Un poco más de 2 meses. Un poco más de 2 meses. Y ya hemos hecho todos los trámites para volvernos a poner al día en España otra vez. O sea que lo que sabemos lo tenemos fresquito, ¿vale? Sí. Ahora no somos abogados, no somos expertos en inmigración, no somos expertos en, yo qué sé. Aparte nosotros somos españoles los dos. Somos españoles los dos, tenemos nacionalidad española los dos. Nació en Cuba, pero tiene pasaporte español. Exacto. Para los trámites y todo es más fácil también. Entonces, bueno, aquí viene pues eso, cómo es regresar a tu propio país cuando has vivido en otro país. Y bueno, pues nos han pasado algunas cosas curiosas. Por ejemplo, abrir una cuenta de banco pues no ha sido tan fácil, o sea, ha sido complicado abrir una cuenta de banco. Entonces, hicimos un experimento. Yo la abrí convencional en un banco físico y Junior lo hizo en un banco online, español también. El resultado fue que yo tuve que ir 3 veces al banco. Me pidieron un montón de documentos, la declaración de la renta de Bélgica y todo, porque ellos no podían entender que hay un momento en el que si yo regreso a mi país, he dejado un trabajo allá, voy a hacer otro trabajo aquí, todavía no tengo contrato, en mi caso sería autónomo o una sociedad, entonces necesito unos días, necesito de hecho a lo mejor un mes o unas semanas para yo poder hacer todo y no, ellos no me abrían la cuenta si yo no tenía una nómina, si yo no tenía un contrato de trabajo. Entonces tuve que presentar mi declaración de la renta de Bélgica para que me pudieran abrir una cuenta de banco, que me parece tremendo. Sí, déjame hacer una salvedad. Antes, cuando nosotros vivíamos en España, antes de irnos a Bélgica, abrir una cuenta de banco era simplemente ir al banco, te dar tu DNI, tu documento nacional de identidad, y ellos rápidamente te sentabas ahí 10 minutos, te hacían la cuenta de banco y te preguntaban, ¿quieres ingresar algo en la cuenta o la quieres abrir sin...? Y te regalaban una vajilla. Y hasta por abrirte una cuenta en el banco te regalaban una vajilla, te regalaban una toalla para la playa, te regalaban una olla rosera. Es una broma. No, pero es verdad, es verdad. Bueno, pero ¿qué pasa? No, pero bueno, que ahora las cosas han cambiado. Por eso les decía ahorita que ahora esto está fresquito. No somos expertos. Eso ha sido mi experiencia en un banco. Yo no he ido a todos los bancos a preguntar. Yo he ido solamente a uno. Pero bueno, me parece uno de los bancos uno de los más importantes de España y me imagino que si me ha pasado ahí me hubiese pasado en cualquier otro. No Claro. lo sé porque no he ido a todos. Así que por eso, si alguien después me dice, no, pues en tal banco no pasa eso, pues genial. Pero Sí. en mi caso ha sido en este banco y bueno. La verdad que a mí, como no me gustó, no me sentí cómodo con esa serie de exigencias y cosas, ¿vale? Ellos tienen derecho a exigir lo que quieran y yo tengo derecho a aceptarlo o no. Pues yo enseguida llegué a casa, ella lo hizo, ella al final dice, bueno, ya estoy aquí, lo voy a hacer, bam, bam. Sí, porque al final decidimos hacerlo como experimento. O sea, yo Como voy un a hacerlo experimento, exacto. convencional y tú hazlo online y a ver quién de los dos lo consigue primero. Llegué a casa y lo primero que hice fue empezar a investigar. Y me fue muy bien. Y les voy a dar el tips. Les voy a dar el tip porque a mí lo que está bueno y me parece muy bien que compartirlo con las demás personas para que no tengan que pasar por momentos amargos, ni estrés, ni nada de eso. Yo me abrí una cuenta en Open Bank. Open Bank es Eso no está patrocinado. No, nosotros, Esto es real. a nosotros nadie nos paga nada, señores. Así es, nadie. tal como... Yo les dije que no soy experto, pero no somos expertos, pero les vamos a dar los tips, todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que esté en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, se lo vamos a dar y con muchísimo gusto además. Ahora, yo me abrí la cuenta online con Open Bank. Open Bank es del Santander, del Grupo Santander. O sea, es un banco de verdad, no es ningún banco de estos fantasmas, no, es un banco de verdad. Yo me abrí la cuenta un día como hoy y a la semana ya tenía mi tarjeta de banco y todo me la mandaron a casa por correo, todo perfecto, sin tanta historia y sin nada. Y sin presentar nómina, nada, absolutamente nada. Todo lo hice online, todo online, e incluso hasta la foto para ellos y todo
En la misma app de ellos tienes todo, si lo siguen todo como va, ahí tienen absolutamente toda la información y la vais haciendo, vais rellenando la información y eso, ¿qué tardó? ¿10 minutos? No sé, fue muy fácil. Luego nuestra hija lo ha hecho también, súper fácil. Os voy a poner aquí, pues eso, las imágenes y todo eso, porque bueno, es que me llamó la atención porque es como que, o sea, no está bien, o sea, punto, ya está. No tengo nada más que decir. Bueno, en fin, esto de los bancos y tal es a modo anecdótico, ¿no? Es por poneros un ejemplo. Ya nosotros en los próximos vídeos vamos a profundizar un poco más en cada aspecto interesante para todos vosotros, para información, para todos los que estén interesados en venir a vivir aquí a la Costa Blanca. En general ha sido fácil, todo también es nuestro idioma, es nuestro país, bueno, pues claro, para nosotros es más fácil también, ¿no? Pero bueno, ha sido bastante fácil y bastante rápido todo, la verdad que sí. Bueno, en cualquier caso, sí es verdad que es nuestro país y todo, pero yo he emigrado 2 veces. Yo me fui de Cuba y llegué primero a este país. Y yo les puedo garantizar que este país, España, ya también por todo lo que nos une, ¿no?, con Latinoamérica, este país es muchísimo más acogedor que cualquier otro país en Europa que vosotros, en mi experiencia, es mucho más acogedor y es muy fácil acostumbrarse a vivir aquí, muy fácil. El confort llega muy rápido, o sea, en el sentido del bienestar, de sentirte como en casa, de hacer amigos, de esas cosas tan, para mí, importantes cuando llego a un sitio nuevo. La calidez humana. La calidez, es muy importante. Sí, señor. Que tú vayas solo a hacer una gestión o lo que sea, y vas solo y vas a una cafetería, por ejemplo, y la gente que te hable y todo, no sé, no te sientes solo. Yo en Bélgica es que me sentía muy sola, porque yo podía tirarme en Bélgica el día entero sin hablar con nadie y es tremendo, es tremendo, es una cosa que yo no la puedo explicar, esa calidez, esa falta de calidez, sí. Eso es lo que yo más extrañaba. Y yo también. Y bueno, esto es un vídeo un poco, estamos resumiendo, ¿vale? Esto es un vídeo para introducir el asunto, ¿no? Pero bueno, sí vamos a ir ampliando todo esto, en todos los aspectos. Bueno, yo quería decir por qué elegimos la Costa Blanca. A mí, principalmente, la luz, o sea, en Bélgica no había luz para la fotografía, estoy hablando de la luz como tal. El sol, todo, o sea, la luz, para que os hagáis una idea, os voy a contar una anécdota con la luz. Bueno, yo soy fotógrafa, videógrafa, entonces yo tengo todas mis cámaras, el dron, bueno, todo lo tengo, pues estaba grabando en Bélgica, entonces, pues bueno, llego con todo como lo tenía ya, configurado, ¿no? Me refiero, ¿no? El obturador, bueno, pues todo lo tenía tal y como yo lo tenía en Bélgica. Entonces, cuando yo llegué aquí, fui a grabar con las cámaras, todas mis cámaras me salían, o sea, el indicador de que estaba saturado, de que estaba quemada la imagen, bueno, en todas las cámaras, todo, y tuve que cerrar el obturador por la cantidad de luz que había, ¿no? Tremendo, o sea, lo sí, de bueno, la luz es la diferencia lo que quiero decir con esto es que cuando tú vives allá no te das cuenta. O sea, yo estaba allá y bueno, pues sí, era un poco más gris y esto, pero la luz, o sea, el obturador, tenerlo que pasar o sea, del mínimo al máximo. O sea, increíble. O sea, no te das cuenta cuando estás allá, pero después ya cuando estás aquí te das cuenta de lo que no tienes. Entonces la luz, para mí, para la fotografía y todo eso es fundamental. Bueno, y para la vida. Y para, la vida, pero y para el estado de ánimo. Sí, para el estado de ánimo. Todo, la para luz el estado de ánimo, es fundamental. Entonces, primero la luz. Segundo, para mí, el tema de todo lo que es la naturaleza, porque aquí en Alicante, en la Costa Blanca, tenemos playas espectaculares. Playas como de... playas de arena, con arena, o sea, playas kilométricas de arena. Con el color del Caribe, vamos, el agua. La playa de San Juan a mí me ha dejado impresionada. Yo no conocía la playa de San Juan y eso es una playa kilométrica de arena. Las playas de Benidorm también son súper largas y de arena. Y limpias y cristalinas. El agua es súper cristalina. Pero luego, además de eso, hay un montón de calas que yo todavía, o sea, cada día descubro una cala nueva. O sea, no he ido a todas las calas, pero que
vídeos o en Instagram o lo que sea, yo siempre, cada día descubro una cala nueva. Entonces es, vaya, infinito. Me encanta eso de poder descubrir, que siempre haya algo nuevo. Las calas son el mejor lugar para hacer snorkel porque, bueno, ahí están los arrecifes y hay un montón de especie marina. Y hay muchos peces y a nosotros nos encanta. Y esto está lleno de calas. Y además de la costa tenemos montaña, que Junior, a mí también me encanta la montaña, pero bueno, ya Junior es... A mí me encanta la montaña y está aquí mismo. O sea, aquí tenemos todo a la vez. Y los ríos con cascadas, o sea, impresionante. Hay unos lugares, hay algunos más conocidos como las Fuentes del Algar, que también vamos a hacer un vídeo, pero hay otros que no son tan turísticos, son rutas senderistas donde tú puedes ir a lugares impresionantes, que no están masificados así, o sea que no hay que pagar una entrada y todo eso, entonces tienes todo el año aquí para hacer de todo. Entonces en la parte de naturaleza a mí me encanta. Y luego aquí se sabe explotar muy bien las estaciones del año, ¿no? El español es mucho en verano de ir al chiringuito, a la playa, pues eso, playita, chiringuito, piscina, ríos, cascadas, pues todo eso. Pero luego llega el invierno y tienes esa montaña para irte un fin de semana a una casa rural alquilada, con parejitas o con tu familia, con quien sea, casas con chimenea, casas con barbacoa y en unos parajes naturales increíbles. Sí. Entonces tienes tanto el invierno como el verano, tienes el ocio, tienes lugares espectaculares y eso aumenta la calidad de vida. O sea, para mí es fundamental llegar a un sitio y que haya un entorno natural que de verdad sea impresionante. Y este lugar lo tiene. Además, nuestras palabras no hacen justicia. Esto lo tienen que ver con vuestros propios ojos. Y creo que sí podemos echar una ayudita a los que no han venido aquí a través de nuestros vídeos. Pero ni siquiera yo creo que los vídeos hacen justicia a la belleza del entorno natural y la variedad. No solamente lo bonito que es el entorno, sino la variedad, todo lo que hay. Y bueno, no solo la naturaleza, aquí las fiestas, las tradiciones son espectaculares. O sea, aquí está la Semana Santa, los moros y cristianos, les fogueres, creo que se dice, las hogueras de San Juan, que son ahora del 20 al 24 de junio. Un montón de fiestas, bueno, cada pueblo, sin contar que cada pueblo de los alrededores tiene su propia fiesta. Y no una sola fiesta, hay varias fiestas durante todo el año. Y no es solo la fiesta tampoco, es con la pasión que se vive cada festejo, cada evento que tienen culturales. Sí, que comen su comida típica, o tienen sus bailes, sus trajes. Aquí se vive de una manera, eso se vive de una manera... Los trajes regionales de aquí, de la Comunidad Valenciana, yo siempre lo he pensado, o sea, yo soy de otra comunidad y yo los veía y decía, madre mía, esos son los trajes más bonitos de las comunidades de España, son preciosos los trajes, bueno, es una pasada. Entonces, claro, si ya vives aquí con tu familia o con quien sea, pues durante todo el año tienes un montón de festejos, de eventos y de todo que no da tiempo a aburrirse. Eso ya hemos pasado de lo que es la naturaleza, de lo que es todo el tesoro natural que hay en esta comunidad. Hemos pasado a los festejos, a los eventos y a todas las cosas que durante todo el año, no importa si es invierno, si es verano, solamente tienen que tomar el calendario y mirar dónde hay fiesta hoy, pum, pues ahí me voy. Y es así, este lugar en ese aspecto también es riquísimo. Y bueno, ya para terminar el vídeo, pues nada, haremos vídeos más concretos, ¿no? Pues estamos ahora investigando un poco pues cómo está el tema de la vivienda, de los alquileres. Sí que hay un poco de problema por el tema de que hay mucho alquiler vacacional y entonces el problema no es tanto los precios, que también han subido, pero los precios han subido en todo el mundo. Eso lo queremos dejar claro, porque nosotros hemos estado este verano, por ejemplo, en Reino Unido y bueno, tremendo. O sea, viven a lo mejor 3 parejas en una casa, o sea, tremendo. Aquí no hemos llegado a eso. Yo quiero decir una cosa, una salvedad. Tampoco es algo imposible, tampoco es algo que... No, es simplemente proponérselo. Si quieres encontrar un alojamiento o un alquiler para venir con tu familia o lo que sea, es simplemente lucharla, como decimos en Cuba. Hay que buscar. Buscar y siempre... La dificultad aquí es
el tema de que hay muchas viviendas destinadas a vacaciones. Claro. Entonces son por temporadas. Por temporada, sí. Que te alquilan, por ejemplo, de septiembre a junio para profesores, no sé qué, y luego en verano pues lo alquilan para los turistas. Entonces, claro, una persona que quiere quedarse aquí el año entero, pues no te vas a ir 3 meses, o sea, no vas a alquilar una casa para 9 meses nada más. En cualquier caso, siempre hay opciones, siempre se encuentra, y si no la encuentras en el medio de la ciudad, pues igual a las afueras, igual en un pueblo cercano de aquí, ahí sí suele haber mucho más. Y los pueblitos de aquí, ya los iremos visitando. Lo vamos a visitar, vamos a hacer... Además de preciosos, o sea, yo estoy enamorada, por ejemplo, de Polop, ese pueblo, cada vez que paso por ahí, digo, qué pueblo más bonito, me encanta. Yo de Castel de Guadalest. Sí, bueno, pero eso ya es otra cosa. Y bueno, porque, sí. Bueno, es que es uno de los pueblos más bonitos de España, dicen, ¿no? Tiene el distintivo. Pero bueno, por ejemplo, Polop, que es un pueblito, bueno, que aquí, cerca de aquí, y aparte de bonito, tienen todos los servicios. Tienen todos los servicios. Todos. Tienen su centro de salud. Escuela para los niños. Tienen todas las cosas, transporte público, o sea, estación de policía. Aunque sea el hecho de vivir, en un pueblito un poquito más apartado de lo que es la zona más turística, bueno, no significa que vas a estar ahí aislado ni que nada. Entonces, bueno, para que lo sepáis también que es una opción, porque cuanto más al interior, pues es más barato. Sí, van a tener prácticamente, más tranquilo, los mismos servicios por lo menos los servicios básicos, los indispensables para una vida, ¿no? Salud, educación, todo eso. Fiestas. Bancos, también hay bancos por si quieren, hace falta dinero. Por si no lo queréis hacer online. Exactamente. Y bueno, yo quiero decir algo antes de retirarnos, muy importante, porque ella dijo por qué eligió ella la costa mediterránea para venir a vivir. Yo estoy de acuerdo en todo. Por la fotografía no. Yo estoy de acuerdo en todo lo que ella dijo, la luz, el entorno natural, las fiestas, los festejos, todo eso. Pero yo sí voy a decir algo y no es mi opinión. Yo creo que lo que voy a decir está contestado, vamos. El Mediterráneo goza del prestigio de tener si no la mejor, y eso sí es mi opinión, yo creo que es la mejor, una de las mejores gastronomías del mundo. Sinceramente, la famosa dieta mediterránea es increíble. Y a mí me encanta comer. Ustedes lo saben, a mí me gusta comer. Me gusta comer y la comida aquí es un lujo, verdaderamente. La más sencilla que puedas comer, se te aguan los ojos de probarla. O sea, sinceramente, la comida aquí, cualquiera, la más sencilla, la más humilde, está rica, porque los productos de esta tierra son verdaderamente ricos, de verdad. Salen ricos. Nosotros tenemos ahí limones y naranjas. Y naranjas, y son una maravilla. Bueno, aquí tenemos la mata de limón, que si veis, pues bueno, ahí están... A ver, ven para acá. Aquí están... A ver si me cae en la cabeza porque son grandísimos y me mata aquí, ¿eh? No, de verdad, que estos cuando caen pegan un viaje. Entonces, mira, aquí están saliendo también. Es que salen todo el tiempo. Yo pensaba que solo salían en invierno, pues resulta que están saliendo, pero es que la sorpresa fue que ayer o antes de ayer nos dimos cuenta que las naranjas también estaban pariendo. Mira, aquí hay una, aquí hay un montón. Por aquí, ¿dónde están? Que había unas más grandecitas, mira, por allá. Aquí están, sí. Aquí. Ahí las tienes. Ahí están. Y bueno, lo ricas que están, es que es increíble. O sea, estas mismas que son nuestras, de nuestro árbol, están buenísimas. O sea, los tomates, el pescado, la carne, aquí todo está buenísimo. Bueno, señores, en resumen, gastronomía, la calidad de los productos aquí todo tiene un sabor riquísimo, todo, lo mismo las verduras, la fruta, la carne. En Bélgica, la verdad, yo no le encontraba sabor a las cosas, no sé si era el clima, no sé si era la contaminación, no sé lo que era, pero no le encontraba sabor. Y lo otro y lo más importante, el clima y la calidad humana, señores, la calidad humana de las personas. No porque en Bélgica sean malas personas, ni mucho menos, sino la calidez, más bien la calidez humana, el que te salude tu vecino, te saluda el que pasa por la acera, todo el mundo. Te tomas un café, conversas con una persona y a lo mejor la semana siguiente está en una barbacoa en tu casa, ¿entiendes? Eso es lo que a mí realmente me atrajo y doy gracias a Dios todos los días por permitirme vivir en este lugar tan hermoso de verdad, donde me siento tan feliz. Así que, señores, no los vamos a dilatar más, vamos a concluir con este vídeo
pero recuerden que la saga continúa y vamos a entrar en detalles para seguirles informando, seguirles ayudando dentro de lo posible. Sí, les iba a decir que el próximo vídeo vamos a ir a hacer una compra, ¿vale? Vamos a ver cuánto cuesta la cesta de la compra aquí. ¿Vale? Exactamente, vamos a ir a un mercado, vamos a comprar, vamos a hacer la compra de unos 10 o 15 días, más o menos, para que ustedes se hagan una idea y puedan comprar en vuestros países donde estéis o en otro lugar no sé, donde estéis, puedan comparar cómo están los precios con respecto a España y tal. Y vamos a entrar en muchos temas: trabajo, la cesta de la compra, el transporte público, la vivienda. Vamos a entrar en muchos temas. Esto ha sido digamos una intro y vamos a seguir argumentando. Así que, señores, sin más, muchísimas gracias por seguirnos. Muchas gracias una vez más por seguir nuestros vídeos, por estar con nosotros. Cualquier pregunta, bueno, eso. Si podemos responderla, pues con mucho gusto. Ponerlo ahí en la cajita de los comentarios. Acordaros que no somos abogados. No somos expertos, pero desde nuestra experiencia. Siempre hemos intentado contestar en la serie de desde nuestra experiencia y con muchísima honestidad, siempre les vamos a decir lo que es. Así que nada, señores, muchísimas gracias. Si os ha gustado este vídeo, sobre todo si os ha sido útil, pues regalarnos un dedito para arriba, que nos ayuda muchísimo. Compartirlo con personas que vosotros sepáis que les va a interesar. Y suscribiros, que es gratis. Y suscribiros a nuestro canal, que es gratis, nos ayudan a seguir creciendo y a seguir haciendo estos vídeos. Así que sin más, señores, os mandamos un beso grande a todos.